16 queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Bueno, amigos y amigas de Último Estreno, ya se ha estrenado la nueva película de Alejandro Amenábar. Se ha proyectado en el Festival de San Sebastián y ya está en las salas cinematográficas de todo el país, mientras dure la guerra. Vamos a poner una raya y vamos a ubicar parte del conceptual de la película en una zona y la otra parte en otra. Una parte, si vamos a hablar de la película desde el punto de vista de lo que va a provocar ideológicamente o del contenido ideológico que pueda no tener la película, sino, aparte de tener la película, lo que puede provocar en el espectador o el debate que se puede producir volviendo de nuevo a tratar el tema de la guerra civil. Y segundo, su aspecto eminentemente cinematográfico. Es difícil, complicado, hacer una crítica, hablar de una película dividiendo esos dos aspectos. ¿Por qué? Porque si hablamos solamente del matiz, de los matices o del contenido político que puede tener la película, no es lógico que no entremos en la técnica de la película. Y si hablamos de lo técnico de la película, no os puedo decir que qué bonita fotografía o qué buena interpretación o qué buen tempo narrativo tiene. En este caso puede ser o no, es por poner un ejemplo, pero no entrar en nada de la temática de la película, nada de lo que trata. Es complicado. Pero de todas maneras conviene hacer una línea en este caso. ¿Por qué? Porque si entramos de manera como un elefante en una cacharrería en una película como esta, desde el punto de vista ideológico estamos cometiendo un enorme error, y más ahora tal como están las cosas. Es una película que trata sobre la guerra civil, en la que aparece muchísimos minutos Franco. Es una película que trata bandos de vencedores y vencidos. Es una película que bajo ningún concepto, por mucho que algunos hayan dicho, no toma partido. Es una película que toma partido, evidentemente lo toma. Y no estoy hablando de partido por Miguel de Unamuno, estoy hablando de que toma partido por el bando republicano o por el bando democrático, como queramos llamarlo. Sí, claro que toma partido Alejandro Amenábar por ese bando, por supuesto. Que trate la película, la figura de Franco en algunos momentos como alguien no inhumano, sino como una persona a ras de suelo, en donde, bueno, pues parece una persona incluso entre comillas bondadosa o parece una persona normal. Bueno, eso también lo trataba el director del Hundimiento con Adolfo Hitler, ¿no? Bien, es un aspecto más de la película, pero que no con eso está protegiendo la figura de Franco o la humaniza, porque la película, si no humaniza determinados personajes de cualquiera de los dos bandos en los que se produce la contienda, la película ya entraría en un topicismo mucho más allá de lo que es la película. Porque lo que le pasa a Mientras dure la guerra, los principales inconvenientes que tiene la película es, el principal inconveniente sobre todo, el principal problema que tiene es que todo es un poco acartonado. Es decir, te da la impresión de que estás viendo la película, estás pasando como por una sala muy grande, un pasillo muy grande de 2 horas por un museo de cera. No sé si me entendéis, en donde aparecen de repente una serie de personajes que en la historia ha sido tratado en determinadas películas, han sido tratados, pero que aparecen fugazmente, ¿no? Pero que en esta película son tan protagonistas, personas o personalidades o personajes que han tenido tanta importancia en la historia y aparecen de una manera maquillados o tratados, que parece que estamos ante un museo de cera y a veces ante un museo del horror, ante lo grotesco de esos personajes, ¿no? Hay algo de acartonamiento, hay algo de falso. A la vez que hay algo de falso en el tema del tratamiento de los personajes, que con eso no quiero decir que Millán Astray, por ejemplo, esté tratado falsamente, porque se refleja claramente que era una persona hecha pa'lante, por decirlo de alguna manera, pero me refiero a otro tipo de tratar el personaje, ¿no? Son unos personajes que aparecen en pantalla tan abruptamente y tan claramente y con un academicismo a la hora de tratarlo tan claro, que a mí me acartona la película. Y esa es la palabra también a la que podemos referirnos para otro defecto de la película, el academicismo que tiene el film. Cuando hablamos de algo académico, intentamos definir algo como muy perfeccionista o algo que no es un término en un principio peyorativo. Pero en este caso a mí el academicismo de Alejandro Amenábar me parece técnicamente muy acertado, porque está muy bien rodada la película según los cánones cinematográficos. Está tan bien rodada que en lugar de dirigir a Alejandro Amenábar parece que la está dirigiendo José Luis García. Parece que García ha hecho una película sobre la guerra civil
y le ha puesto un poquito más de sangre, un poquito nada más, con respecto a las películas que hace Garci, pero con respecto a la técnica cinematográfica que emplea y respecto al tratamiento de todo como lo emplea, no vemos reflejado a Alejandro Amenábar por ningún sitio. Podemos ver planos como del principio con la bandera de España, como el final, cómo termina, cómo engarza esas dos Españas con ese simbolismo. Podemos ver en algunos momentos alguna secuencia, algún plano imaginativo, pero insisto en que hay tanto intento de perfección o tanta previsibilidad en lo que vamos viendo a la hora de ver una película como está rodada, que ya es aburrida desde el punto de vista técnico. Es decir, primer plano de sombrero de Unamuno, plano medio de Unamuno, plano general de Unamuno, coge el sombrero del suelo, se levanta, plano general de la calle y de Unamuno, Unamuno se echa contra una pared. Ahí no hay un plano orson-wellesiano ni hay un plano de directores jóvenes, ahí lo que hay es una colocación de una cámara tan perfecta que es tan aburrida, o sea, todo tan cuadriculado y tan cinematográficamente previsible, porque ahora sabemos lo que va a ocurrir, dónde se va a poner Unamuno, en qué lugar de la pantalla se va a poner Franco, o en qué sitio se van a poner los soldados cuando van a gritar arriba España, que todo es tan perfecto que a mí particularmente me aburre esa perfección, porque no hay creatividad Alejandro amenabariana, permitidme la expresión. Es una película garciana en lugar de amenabariana, y es que García es un grande, pero entendedme lo que quiero decir. Tratando temas históricos, todo eso, estamos ante una película que es muy poco visible a lo largo del espíritu de Amenábar a la hora de hacer un cine un poco más distinto al tratamiento técnico, insisto, de la película. Hay también un intento de llegar al espectador a través de la sensiblería, a través de momentos musicalmente escogidos y momentos grandilocuentes. Todo es muy teatral en muchos momentos de la película, hasta llegar, la película renquea en muchísimos momentos. Unamuno es un personaje que, bipolar en ocasiones, es como, a veces es... puede que fuera así, pero yo no estoy hablando desde el punto de vista histórico, insisto, estoy hablando desde el punto de vista técnico. A mí me parece que el personaje de Unamuno puede caer bien, puede ser un vejete bondadoso, pero a mí me parece el viejo de Up de Walt Disney a veces, ¿no? Me parece una persona en la que no se ahonda profundamente, sino simplemente que tiene ese carácter, ¿no? Parece un crítico de cine viejo, pero en este caso es un escritor, ¿no? Y no se entra tampoco mucho a discernir, con la excepción de una secuencia maravillosa que es lo mejor de la película. Hay dos cosas que son muy buenas en la película, no voy a hacer spoiler, pero una es, simplemente lo digo, quien no la haya visto, que me imagino que muchos no la habéis visto porque se acaba de estrenar, recordad cuando llegue un momento dado, a los 80-90 minutos de la película, vais a ver a Unamuno y otro personaje, lo vais a ver en una colina hablando, discutiendo entre ellos para al final llegar a una reconciliación de amigos, que es el fiel reflejo de España. O sea, ahí Amenábar ha dejado reflejado con talento perfectísimamente esas dos Españas reflejadas en esos dos personajes, en cómo utiliza también la cámara, cómo los aleja, cómo esa colina, como si fuera un cuadro goyesco, como un cuadro de Goya, en donde se ven los dos personajes enfrentados de esa España. Ahí es donde se condensa realmente lo que ocurrió y lo que ocurre desgraciadamente aún en España por razones que no vienen al caso entrar aquí. Y después hay una parte muy Spielbergiana, una parte que es una mezcla, podemos hablar de películas Spielberg, de dos películas concretamente, ¿no? De Amistad, por ejemplo, y desde el punto de vista formal, desde el punto de vista técnico, y Lincoln, muchísimo mejor película que Amistad, por supuesto, que es la última parte en donde Unamuno acude a la Universidad de Salamanca y tuvo ese enfrentamiento con Millán Astray, que si no lo sabéis o no lo habéis leído, pues es un pasaje de la historia que sí es real, ¿no? Hay mucha ficción en la película, pero también hay realidad, se trata de la guerra civil y los personajes son reales, ¿no? Y ahí hay un pasaje de la historia en donde Unamuno es invitado a un acto que tiene lugar en la universidad y Unamuno, aunque en principio se prometió él mismo autocallarse, es invitado con todas las hordas franquistas allí, pero llega un momento dado en que, debido a las barbaridades que está escuchando, Unamuno interviene.
La intervención no nos coge de sorpresa porque desde que Unamuno, aparte de que ya sabemos la historia, esto es como cuando vamos a ver una película de Jesucristo, que sabemos que la palma, pues aquí sabemos lo que ocurre porque Unamuno era un personaje histórico y sabemos bueno, lo que le sucede, ¿no? Pero se puede jugar con diversos ingredientes. Y aquí desde el principio también es muy previsible en esa secuencia, por muy bien que esté, que sabemos que Unamuno va a hablar, ¿no? Y que entonces es previsible que Unamuno va a poner aquel hemiciclo va a poner patas arriba, ¿no? Pero aquello está rodado muy Spielbergianamente, muy de manera como si fuera Lincoln, muy de manera también como el juicio aquel de amistad, todo está muy bien colocado, la cámara funciona muy bien. Y ese discurso, esas palabras que dice Unamuno funcionan muy bien en la película, dejan un mensaje en la película muy bueno. Otra cosa es el auténtico desastre de que Carmen Polo le tienda la mano para sacarlo de allí de las hordas fascistas, ¿no? Y, se juega muy bien después pues con esa mano que lo suelta enseguida y como indicando que no es de que Unamuno no es de la ideología de Carmen Polo, evidentemente. Pero bueno, ahí hay una indicación, o mejor dicho, hay un recurso cinematográfico para hacerlo más ñoño, ¿no? Que la mujer de Franco saque a Unamuno cogiéndole la mano con una tardanza y una ampulosidad para cogerle la mano, para sacarlo para ninfa, en fin, una cosa un poco... Hay varios momentos grotescos en la película. Si estos momentos son muy buenos, el de la colina y el de la universidad, hay momentos muy grotescos, como por ejemplo cuando la vais a recordad esto cuando la veáis, cuando se alza la bandera española bicolor de nuevo, con lo ordena Franco, en lugar de la bandera republicana, y empiezan a cantar cada uno un himno de España que se conoce. Bueno, todos sabemos que hay varios himnos cantados españoles, pero es un poco grotesco lo que allí sucede, ¿no? Incluso ver a algunos soldados silbar el himno o ver a Millán Astray pues decir ta 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 tan 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 ta 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 ta. Bueno, una cosa innecesaria, ¿no? Pero bueno, pero no es necesaria porque bromee sobre los personajes, sino porque a la película le aporta unos toques grotescos y zafios que no vienen al caso, ¿no? Hablando de los actores, por cierto, otra cosa muy buena que tiene la película, en ese aspecto sí también, es el elenco actoral, aunque insisto, aquello parezca el Museo de Cera de Madrid o de cualquier ciudad. Pero desde luego el duelo todo el mundo habla de Carrelejal, que está muy bien como Miguel de Unamuno. Pero bueno, casi nadie prácticamente lo escucha hablar del papelón que hace Eduard Fernández como Millán Astray. ¡España! 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 O sea, el papelón que Fernández hace como fundador de la Legión, o sea, es una cosa, o sea, el duelo interpretativo entre Eduard Fernández y Carrelejal interpretando a Miguel de Unamuno es de una calidad absolutamente inconmensurable, es una cosa absolutamente extraordinaria. De verdad que los dos actores están a la misma altura, cada uno en su faceta. Es muy agradecido también el papel de Miguel de Unamuno porque es el protagonista de la película, es el vegeta al que todo el mundo está pendiente, está mirando, y bueno, pues Eduard Fernández hace el papel de Millán Astray, que precisamente pues no, a pesar de que tenga sus defensores, pues no es una persona que pueda ser considerado simpático entre los espectadores que vayan a ver la película, sin entrar en ideología ninguna, ¿eh? Estoy hablando simplemente como personajes que podemos ver en pantalla. Yo, para interpretar a Millán Astray, como lo hice, si empaticé o no empaticé, sí, es una gran oportunidad. De entrada te ofrecen un gran proyecto por un gran director, con un gran guión, lo cual para un actor es una maravilla. Y te ofrecen además un gran personaje histórico que existió. Ahí tienes que ajustarte mucho a lo que era. Era muy extremo Millán, ¿no? Había que llegar ahí y no pasarte a la vez, pero estar ahí arriba, ¿no? Era alguien muy histriónico, ¿no? Si llegué a empatizar y a entenderlo, yo creo que sí. Yo me fijé en aspectos de la infancia, sobre todo de Millán Astray, en cómo cambió un apellido por otro, de Terreros a Astray, ¿no? Pasando de tierra a cielo, cómo tenía una cierta mística o un gusto por lo no tangible, cómo creo que quiso redimir la figura de su padre toda la vida. Creo que, francamente, y es alguien ideológicamente muy lejano a mi ideología personal, pero yo solo puedo interpretar un personaje si no lo juzgo. Si lo juzgo, no lo interpreto porque no puedo llegar a su corazón, nos pusimos una cierta máscara, ¿no? Estamos cambiados, no tanto Carra como yo, había mucho tiempo de maquillaje, y con Amenábar lo que hicimos es hacer un mix entre el actor y el personaje para que la humanidad
que podamos llegar a tener pueda pasar al personaje y que sea una persona real y no una caricatura, ¿no? Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. En un intento de Alejandro Amenábar por defender, por encumbrar la figura de Miguel de Unamuno en pos de promocionar su película, en una reciente entrevista de estas que concede a los periodistas, a los medios de comunicación con motivo de su estreno en pantalla y su estreno en el Festival de San Sebastián, pues Alejandro Amenábar ha dicho que Miguel de Unamuno todo lo que le ocurrió es porque no se casaba con nadie. No estoy de acuerdo para nada, con permiso de don Alejandro, no estoy de acuerdo para nada con Amenábar. Precisamente Miguel de Unamuno lo que hizo fue casarse con todos, no casarse con nadie. Si no se hubiera casado con nadie, no hubiera salido apoyando al régimen franquista en contra de las barbaridades que decía que hizo el bando republicano, ni hubiera apoyado posteriormente a los republicanos en contra del bando franquista. E incluso inconscientemente, en su mentalidad un poco infantil que tenía Unamuno, por ese espíritu un poco de protestón y cascarrabias que tenía personalmente, pues creo que precisamente lo que hizo fue meterse en los fregados de cada uno de los bandos, no saber muy bien a qué carta jugarse, a pesar de su inteligencia, de su indudable, indiscutible calidad literaria, pero fue un personaje que se metió en todos los fregados, no que no se casó con nadie, se casó con todos. Se ha hablado aquí de una gloriosa guerra civil. Pero no, la nuestra es solo una guerra incivil. No de unos españoles contra otros, sino de todo el país, uno contra sí mismo. Un suicidio colectivo. Pasaré por alto la ofensa personal que significa la repentina explosión contra vascos y catalanes. Yo mismo, lo sabéis, nací en Bilbao. Llevo años enseñándoos la lengua española que no conocéis. El obispo, lo quiera o no, es catalán, nacido en Barcelona. ¿Puedo hablar? ¡Muerte a los intelectuales traidores! ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! ¡Venceréis, pero no convenceréis! Esto es lo que os puedo decir de Mientras dura la guerra. ¿Merece la pena verla? A ver, para los amantes del cine histórico español, sí. Para los amantes del cine de Alejandro Amenábar, no tan histórico, sino que buscan un Amenábar que no sea plano y academicista, no es una película recomendable. No vais a encontrar una película fresca, ni siquiera es una película fresca sobre temas relacionados con la guerra civil. No hay un Amenábar que va a pasar a la historia por la película la película Mientras dura la guerra de Miguel Unamuno, por ser una película que ha trazado líneas absolutamente nuevas, novedosas a la hora de tratar un personaje en un entorno de la guerra, en un contexto, mejor dicho, de la guerra civil. No, para nada. ¿Qué merece la pena? Merece la pena su nivel interpretativo, merece la pena sobre todo esas varias secuencias que os estoy diciendo. Alejandro Amenábar vuelve a decir que la música es suya, como se puede ver en los créditos hay 3 o 4 orquestadores, lo cual demuestra que evidentemente pues Amenábar puede tener un cierto conocimiento, tararea algo y se lo escriben. Lo digo porque también eso sé que a los músicos le da muchísima pelusa y con razón, ¿no? Es decir, que alguien compone una banda sonora, o componer una cosa, componer una banda sonora no es componer una pieza 2 minutos y medio que se te ocurre en el cuarto baño silbando, después todo eso hay que hacerlo a pentagrama. Vamos a tener también esa deferencia y esa justa referencia a los orquestadores que han hecho que esos silbidos o eso que Alejandro Amenábar haya hecho haya pasado al papel y se han colocado en la película en su sitio. Hay a veces también monumentalidad gratuita en la música, como lo hay en toda la película en muchísimos momentos. Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar de Mientras dure la guerra. Veremos qué va a pasar con la película cuando lleguen los Goya. Es una película que no deberíamos, en caliente tal como está la situación actualmente, no deberíamos de utilizar políticamente. Ya me estoy metiendo en algo distinto a lo técnico desde el punto de vista cinematográfico. Vamos a verla sin prejuicios ninguno y vamos a no hablar de acontecimientos políticos utilizando la película sin ver la película. No vayamos a utilizar políticamente la película de Amenábar. Eso creo que debemos de hacerlo todos. Bueno,
Saludos de José Carlos Fernández. Hasta el próximo espacio de último estreno. Hablaremos en estos próximos días de otras películas que están en cartel y haremos otros videoreportajes sobre otras historias que tenemos todavía pendiente, como por ejemplo el aniversario de Alien, que os dije el otro día, Alien, el octavo pasajero. Oye, no se te olvide, no se os olvide, suscribíos al canal de YouTube Último Estreno. Buscáis en YouTube José Carlos Fernández Último Estreno, enseguida os saldrá, que ya estamos alcanzando el 1.000.000 de suscriptores en esta fecha, a principios de septiembre, a finales, mejor dicho, de septiembre de 2019. Bueno, saludos, que lo paséis bien, que os divirtáis, y tal cine, que es bueno.